Pues buenas tardes, Mariano Sánchez Soler, Buenas peri- tardes, aquí estamos. periodista y escritor que ha trabajado en muchos periódicos importantes en nuestro país, además de Le Monde Diplomatique, para mí es un referente, con muchos libros ya a su espalda y uno de los mayores expertos por sus investigaciones en la extrema derecha y por eso queríamos entrevistarle para este tema específico del libro que estamos trabajando. Muy bien. La primera pregunta que te queríamos hacer es cómo, por qué se especializa un periodista en algo tan delicado, entre comillas, como los movimientos de extrema derecha. Bueno, fue en los 70. Yo soy un periodista que acabé la carrera en el 79, la Complutense, y mis inicios como periodista fueron con toda la transición, todo el momento de la violencia política, ¿no? Y bueno, fue un tema que surgió porque por mi conocimiento, primero porque yo era amigo de Yolanda González, que fue una de las víctimas de la transición, eh, más salvaje, ¿no? Porque fue secuestrada y asesinada por una dirigente estudiantil, y eso me llevó ya a tocar el tema. Después, como periodista, entré en tribunales y sucesos, porque yo empecé, realmente el primer trabajo que tuve dentro de una redacción fue para el periódico de Cataluña Ujú. en Madrid. Yo estudiaba en Madrid. ¿Y qué pasa? Que me especializaron, me encargué de tribunales, ¿no? Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencia Provincial. Y eso fue también lo que me llevó a irme especializando, ¿no? El tema de Yolanda y luego temas de todo el batallón vasco español, toda esa violencia política que había de extrema derecha y vinculada a lo que se llamaban las tramas negras, ¿no? Ujú. Esa conjunción de policías, funcionarios, fascistas fuera del organigrama, ¿no? Esa conjunción. Y bueno, así fue como fue saliendo. Lo que pasa es que, bueno, yo soy un periodista de investigación. O sea, quiero Claro. decir, yo he tenido la suerte de trabajar en un medio donde le interesaba la información, adelantarme a los hechos, medios democráticos, ¿no? Y eso fue lo que hizo que me dedicara al tema. Luego, al cabo del tiempo, pues bueno, ha sido uno de los ejes de mi vida profesional. Claro. De hecho, usted ha escrito libros que analizaban ya cómo surgieron muchas de las grandes fortunas de nuestro país en el franquismo. Nos referimos al libro de los ricos de Franco, Sí, motivo por el que también le entrevistamos para ese capítulo específico de nuestro libro. Ahora se ha lanzado a destripar un poco las claves de el nuevo fascismo en España en el libro La larga marcha ultra y por eso queríamos consultarle unas cosillas. En su opinión, ¿el franquismo entró de lleno en democracia? ¿O a medias? ¿O cuánto tiene que ver? bueno, el tema de la transición es un tema que se ha dado una versión oficial, ¿no? Pero realmente se cambió de régimen sin tocar a nadie, sin tocar los aparatos de Estado, sin tocar la policía, el ejército, el funcionariado. Digamos que hubo un cambio, pero sin cambio, ¿no? Fue un pacto que se realizó sin hacer realmente ruptura democrática, no hubo una ruptura real con el régimen anterior, hubo una adaptación a los nuevos tiempos, sufragio universal, sistema democrático, sistema de voto, cambio de leyes, que son muy importantes, pero ese proceso se hizo sin tocar el pasado. Fue un proceso donde el propio sistema se organizó, se renovó, ¿no? Pero sin cambiar, sin hacer ningún tipo de... vamos a ver, una especie de ley de punto final no confesada, en Ujú. el cual los demócratas, los que habían luchado o participado o estado en contra del régimen, aceptaron la participación de la gente franquista directamente. Y ese pacto en los despachos se hizo, pues bueno, con ese criterio. Claro, bueno, ¿qué queda del autoritarismo, de la dictadura, del franquismo? Pues bueno, queda toda una cultura de dos o tres generaciones, de toda una cultura bajo una dictadura. Hay que pensar que la guerra civil fue salvaje, pero luego la posguerra fue peor, en el sentido de que se dedicó a laminar
a cualquier atisbo de republicanismo, de oposición. Durante más de 20 años de dictadura se estuvo fusilando hasta el año 42, 43, en los tapios del cementerio. Quiero decir que hubo una represión muy fuerte. Entonces, claro, todo eso fue calando en la población. De alguna manera hay una cultura, una sociedad, bajo una dictadura, una sociedad absolutamente atrapada, ¿no? Claro, cuando llega la transición, ¿qué ocurre? Pues resulta que la transición la capitanean gente que había sido ministros de Franco, directores generales, que estaban en el aparato de Estado franquista de la dictadura. Bueno, son las personas que dirigen, los grandes dirigentes falangistas, grandes dirigentes de la transición, por la parte, digamos, de la derecha, ¿no?, de la burguesía, son personas que vienen directamente del régimen. Y la izquierda acepta esa realidad para hacer una evolución hacia una democracia clásica, europea. El camino de llegada se sabía el que era. El tema está el camino el viaje, el camino que se emprendió durante el viaje. Y esa fue la historia. Y se aceptó la monarquía como árbitro. Cuando hay una información de Adolfo Suárez, en una entrevista que no se publicó, donde le preguntaban por qué no se hizo un referéndum de monarquía república. Adolfo Suárez, que entonces era presidente del gobierno de UCD, ¿no?, puesto por el rey, dijo: no, es que si hacemos un referéndum sale república. Eso está escrito, es historia. Se ha tardado en saberlo. Quiero decir que la política, vamos a ver, nunca sabremos cómo fueron las cosas, cómo podrían haber sido si se hubiera adoptado otra política. No sabemos el precio que se hubiera pagado. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado. Por muchos disfraces, la realidad es la realidad, ¿no? Entonces, claro, la izquierda aceptó ese pacto a cambio de desmovilizar. Date cuenta que las manifestaciones por la amnistía eran mayoritarias. O sea, había manifestaciones de cientos de miles de personas contra la subida del pan. Las luchas sindicales, que eran reivindicativas del convenio, de la subida, también tenían, junto a eso, tenían el tema de libertad, amnistía, libertad sindical, estatuto de autonomía en las autonomías. Bueno, quiero decir que todo era político. Entonces, el mecanismo que se empleó fue de que, vamos, Lampedusa en estado puro, que todo cambie para que todo siga igual. Tuve la suerte de ver esa entrevista de Adolfo Suárez. Como era en internet, a veces está complicado encontrar las cosas, pero se encuentran. Se encuentra. ¿Por qué la extrema derecha en España ha tardado más de 40 años en entrar en las instituciones de nuestra democracia? Porque en otros países europeos ya hace bastante tiempo que lo hizo. ¿Por qué? Bueno, en los países europeos la llegada de la extrema derecha fue en los 80, aunque en los años 80 en Francia, ¿no?, fue el éxito de Le Pen. Ya a partir de los 60 había un neofascismo, con Thiriart, en la Nueva Europa, ya había, después de la Segunda Guerra Mundial, ya había mucho movimiento en ese terreno. ¿Por qué tarda aquí tanto? Bueno, hay muchos factores, pero hay varios muy, muy claros. Uno, la proximidad de la dictadura. Vamos a ver, la extrema derecha española estaba dentro de la dictadura, o estaba en los aledaños, pero siempre facilitándose, beneficiándose de la dictadura. Punto número uno, el país quería cambio. Todo lo que sonara viejo de la dictadura, falanges, tradicionalista, no tenía ningún futuro electoral, porque la gente había decidido cambiar. Los españoles habíamos decidido que una democracia homologable a Europa. Eso es un factor muy importante para ver por qué ha tardado tanto. Otro factor es la ausencia de líderes creíbles. Blas Piñar, que es el gran líder de la extrema derecha española, era un hombre que era director general de Cultura Hispánica, miembro del Consejo Nacional del Movimiento Nacional, o sea, un hombre vinculado directamente al aparato franquista y a la ideología franquista. Por ejemplo. También el cambio generacional tampoco se dio de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque la otra persona que tuvo alguna posibilidad, que fue Ricardo Sardín Estrillas, no dejaba de ser una persona que era hijo de militares franquistas, militar golpista, hijo de víctima de ETA. Era el pasado nacional estaba muy claro. Y había que cambiar ese tipo de historia.
Luego hay otro factor importante, es el cambio generacional de los votantes. Claro, es que, quiero decir, la gente va muriéndose, ¿no? Viene la biología y decide los cambios, y hay un cambio generacional. Hay un cambio generacional de los votantes en el cual creo que el 52% de los votantes de Vox, por ejemplo, me parece, con un dato que lo digo así a buena pluma, no habían nacido bajo la dictadura, no saben lo que es una dictadura. Después, durante todo este tiempo, se ha tapado lo que era la dictadura. La gente joven no sabe lo que es una dictadura. Me parece que todo va a seguir igual, siempre va a estar. Esos factores influyen. ¿Por qué surge aquí? Bueno, pues porque aquí el voto de extrema derecha estaba en el PP. Eso lo dicen todas las estadísticas. O sea, los votantes de extrema derecha que hacían voto útil contra la izquierda, contra el Partido Socialista, daban el voto al PP. El PP era la casa común, sobre todo desde Aznar, que se unifica todo el espectro de la derecha española, ¿no? Desde la extrema derecha a la derecha. Esos votantes estaban ahí sometidos a esa realidad. Cuando surge una posibilidad de otros votos, o sea, cuando surge una posibilidad política, surgida además del PP, los dirigentes mayoritariamente procedían del PP, el Partido Popular, además eran gente con experiencia política, en cargos públicos. Junto a la cuestión europea, porque estamos hablando de que Vox recorre rápidamente un camino que a la extrema derecha europea, francesa, italiana, austriaca, le había costado décadas conseguir esa influencia de voto, ¿no? Esa influencia política. Lo hacen en ese camino muy rápido, pero claro, el camino es el camino, ¿no? O sea, quiero decir que al final llegas a donde tienes que llegar. Entonces, claro, aparte de errores políticos, aparte de cuestiones importantísimas, por ejemplo, la crisis del Partido Socialista es fundamental para entender el avance, y la crisis del Partido Popular también, para entender cómo un sector de votos se va ahí y cómo ellos además hacen una campaña a lo Trump, que acertar los aciertos, hay que reconocer una campaña a lo Trump, que es buscar el voto de gente despolitizada, de gente joven, de gente que resuelve los problemas de España con un golpe en la mesa en la barra de un bar. Parece un chiste, pero es así, ¿no? Ese tipo de personas que piensan que todos, ¿no? Que todos ellos son. Y ellos hacen una campaña dirigida a esos sectores que no votaban normalmente. Esa combinación es la que da el resultado. Son 3 millones de votantes. 3 millones y pico de votantes de Vox, que además han unificado el voto de la extrema derecha. Es el voto útil de toda la extrema derecha, la organizada, la neonazi, neofalangista. Bueno, esos también votan a Vox, aunque no lo confiesen. O sí que lo confiesen. Los mensajes que la ultraderecha tienen están casi calcados de los dictadores que iniciaron el fascismo hace un siglo, que causaron tanta violencia, guerras, muertes. Critican las oligarquías, la casta, hablan de los enemigos de España, de los peligros de la inmigración ilegal, de lo negativo de las subvenciones, de la cultura de la muerte. Así que en relación a la temática de nuestro libro, donde intentamos recuperar lecciones robadas, ¿cree que la población conoce bien esa relación? ¿La historia de los fascismos y sus peligros? Bueno, yo creo que no tienen ni idea. Yo creo que es un problema ideológico, pero es un problema también de formación. Hay un fracaso de la educación y de la información en este país. Fracaso radical, en cuanto a no explicar ese tipo de cosas. Dar un análisis de la realidad política, social, honrado, ¿no? Honrado en el sentido de decir las verdades. Nunca se llega a... Yo creo que la clave es muy simple. Es un ultranacionalismo que eso es lo que unifica toda Europa, todo el movimiento de extrema derecha europeo, con todas sus singularidades y con todas sus procedencias, porque las cosas no proceden de un solo.
ultranacionalismo, el contra la inmigración, o sea, el miedo a la inmigración nos quita ese tipo de discurso. Una sublimación del pasado glorioso del país, España, Francia, un pasado glorioso, un pasado donde éramos importantes en el mundo, ¿no? Donde dirigíamos la historia del mundo, eso es muy importante. Y luego el odio al diferente, a los feministas, a las ONGs humanitarias, el odio al diferente. Esa xenofobia es muy, muy potente. Y evidentemente en medio de eso todo el discurso populista de la corrupción, todos son unos corruptos, etcétera, etcétera. Con esos 4 ejes más o menos, 5 más o menos, se arma ese discurso, ¿no? Se arma ese discurso. Y eso es lo que están haciendo y están teniendo resultados electorales muy, muy interesantes porque, claro, ¿Cómo habría que vimos, hacer pedagogía con este tema? debía de hacerse, pero es que no se ha hecho y no se hace. Por ejemplo, ¿cómo se ha llegado a sectores de jóvenes despolitizados? Bueno, con los memes, los cachondeos, las redes sociales, Instagram, riéndose de las cosas, haciendo comentarios. ¿Cómo se llega a la gente y tal? Pues el dirigente montado a caballo mirando al horizonte, con vídeos más elaborados. Han hecho lo que hizo Trump, una gran campaña mediática en las redes, mientras dejaban al margen a los grandes medios de información. Porque vamos a ver, Vox ha conseguido los resultados electorales que ha conseguido teniendo en contra teóricamente a los grandes medios, en los periódicos, las grandes cadenas de televisión al principio. No digo que ahora pase eso, pero teniendo en cuenta, boicoteando las ruedas de prensa, no dando información, no dejando entrar a las ruedas de prensa a los grandes medios, El País, o sea, todos los periódicos y cadenas que les criticaban, ellos los bloqueaban y aún así han ganado. Hay partidos que han desaparecido justamente porque han perdido el apoyo de los grandes medios de comunicación, de los tertulianos, de las grandes televisiones. Sin embargo, ellos no. Ellos han dirigido, han seguido una pauta, han estado bien asesorados internacionalmente, porque claro, aquí estamos hablando de un movimiento internacional. No sé dónde salía un estudio que decía que el 25% de la población europea apoya este tipo de partidos, vota este tipo de partidos. Bueno, es una realidad que está ahí. Nosotros a veces, yo como lo he estudiado, he escrito muchos reportajes, tengo en la universidad, en la biblioteca virtual Miguel Cervantes, tengo textos, he escrito 3 o 4 libros a lo largo del tiempo sobre este fenómeno, intentando entender por qué ocurre todo esto. Yo siempre me ha desconcertado ese creerse que estás fuera de esta historia, ¿no? Que nosotros, no, esto no. Bueno, pues ha llegado el momento de saber que sí, como el resto y tienen una internacional montada. Se reúnen anualmente en cumbres, en las cumbres discuten de política, se relacionan entre ellos, se apoyan económicamente. Estamos hablando de un movimiento internacional, no estamos hablando de que unos nostálgicos, que ya no hay nostálgicos. Otra cosa es la utilización del régimen, de lo que fue el franquismo para un sector de la población como termómetro, como discurso, pero no son franquistas, son de extrema derecha, ultraderechistas. Están en el tablero, son los más radicales. Y está además es muy, muy interesante porque el tiempo nos va a demostrar que sí que hacen política. Porque, por ejemplo, se hacía como ejemplo de que si Gallardo en Castilla y León está ahí de decoración, bueno, y estamos viendo a lo que se dedica. Cuando tienes poder, la política es lo que ejecutas. No me digas, ahora intentan cargarse la ley del aborto. Bueno, llevan diciendo desde el minuto cero, o sea, no, que esa es su política, que la pueden aplicar o no, ya lo veremos. Eso lo va a decidir el votante, pero la política es la realidad. Pero claro, el tema es ese, el tema es el de las etiquetas también. El tema es como el nombre de la rosa, ¿no? O sea, que es importante las etiquetas. Bueno, vayamos al fondo del asunto, a la política. Vayamos al contenido. Y entonces ahí
Dices, no, no somos racistas. Bueno, estáis a favor de controlar la inmigración y que solo pueden entrar los que tengan trabajo para engrandecer España. Estáis a favor de que la nacionalidad se consiga por sangre, el ius sanguini, que ya. Estáis a favor de esas cosas. Es decir, que no puede ser español una persona que trabaja aquí y que se gana la vida y que tal, sino que además tiene que tener dos o tres ancestros directos de... Eso puedes contar lo que quieras, pero eso es racismo y eso es, bueno. Como querríamos acabar en positivo y con alguna reflexión, hay una frase que nos gustaría que comentara de Humberto Eco. Dijo que el fascismo puede volver con apariencias inocentes y que nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas. ¿Qué nos puede decir? Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Jean-Marie Le Pen no consiguió un solo resultado. Iba vestido de paramilitar, llevaba un parche en el ojo y gritaba mucho. Y de golpe y porrazo le explicaron. Se puso traje, se puso un ojo de cristal, se puso gafas y que hacía lo mismo más suavemente. Y ganó votos. O sea, se convirtió en la tercera fuerza en Francia. Te recuerdo que en España Vox es la tercera fuerza parlamentaria. Estamos hablando que hay un reducto ultraderechista. Estamos hablando que el tercer partido en número de votos es Vox. Cuidado, cuidado. O sea, siempre nos preocupamos por los nombres de las cosas, pero no vamos al fondo de las cosas. El fondo de las cosas es la política que tú aplicas. Por ejemplo, el discurso. Eso en mi libro, en La Larga Marcha Ultra, está al principio. Hay un párrafo de Blas Piñar contra UCD en un acto de investidura en el año 81. Y hay otro de Abascal en la moción de censura que le hizo a Pedro Sánchez hace un año y pico. Tú los lees, tú puedes intercambiar los discursos. Puedes decir que uno es de Blas Piñar y el otro es el mismo fondo político del asunto. Son más jóvenes, se han modernizado, usan las redes, saben hablar, tienen experiencia. Bueno, pero el discurso de fondo es el mismo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero es así, es así. Y es un ataque y dices, bueno, atacan pero no pueden conseguir. Bueno, depende de lo que llamemos no pueden conseguir. O sea, España 1 y no 51, decía Blas Piñar y Fuerza Nueva en los 70-80. Lo Pues mismo que dicen estos. nos quedan 2 minutos. ¿Les diría a nuestros jóvenes, a estas nuevas generaciones respecto a este tema? Que sean críticos, que lean, que vayan al fondo del asunto, que no se queden en la superficie, que contrasten la información, que no se confíen de la primera versión de los hechos, que sean ellos, ¿eh? Pero que no sean tontos. No sé si me explico. Pues creo que con esto vamos a acabar. Mariano Sánchez Soler, muchísimas gracias por habernos atendido Un placer, ya sabéis que decir la verdad y contar los hechos y debatir es lo más importante que hay en la vida. y esperemos poder colaborar, si fuera posible, en futuros proyectos. Muchísimas Cuando gracias. queráis, cuando queráis. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias.